1941, ya en esta ocasión nos corresponde hablar sobre el vanguardismo, ¿ok? En este caso, el vanguardismo, ¿ok? Podemos, de alguna manera, para poder centrar su estudio, ¿ya? Podemos situarlo paralelamente al inicio de la Primera Guerra Mundial y las consecuencias que esta causó, ¿no? Tuvo también mucha repercusión en este movimiento, ¿no? Que fue muchas vidas humanas perdidas y una Europa destruida. El mundo experimentó grandes cambios que afectaron en gran medida la forma en que los literatos veían y plasmaban la realidad. ¿Ya? Un poquito más de contexto histórico de este movimiento, ¿no? O sea, se desarrolló durante las dos guerras mundiales y sus posteriores posguerras. También presenció la liberación de países y colonias en el mundo, ¿no? Y en este caso prevaleció el dominio hegemónico de Estados Unidos y la antigua Unión Soviética, ¿no? De alguna manera también se desarrolló paralelo a lo que se llamó la Guerra Fría, que era, ¿no? una serie de confrontaciones entre estos dos poderes hegemónicos del siglo pasado, ¿no? Y termina de alguna manera con la desaparición de la antigua Unión Soviética y el desmembramiento de toda esa comunidad, ¿no? En diversos países exsoviéticos, ¿no? Denominados exsoviéticos. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, el vanguardismo, ¿no? Es una experimentación verbal. Se caracteriza por el uso de nuevas técnicas y recursos innovadores, y en este caso también se aprecia una evolución social y vertiginosa. Definición, ¿no? ¿Cómo podemos definir en este caso al vanguardismo? En general podemos definirlo como el conjunto de tendencias artísticas que surgen al inicio del siglo XX, proponiendo cambios radicales en la percepción del arte, con una actitud de ruptura con el pasado y todo lo que signifique normativo. El vanguardismo comprende toda manifestación artística que inicia nuevos caminos estéticos y propone nuevos cánones y artes humanos. En el caso de la literatura abarca todos los géneros, ¿no? Tendencias del vanguardismo tenemos como el futurismo, por ejemplo, que es la simultaneidad del tiempo. Se considera la máquina como el máximo exponente de la belleza. El dadaísmo es la ruptura de la relación entre el pensamiento y el lenguaje. El creacionismo manifiesta ideas independientes del universo mediante imágenes completamente nuevas. El ultraísmo es la manifestación de la poesía por puras metáforas, confusión entre la realidad material y la realidad mental. Expresionismo es la transposición de la realidad por la sensibilidad, provocada por objetos exteriores. El existencialismo, basado en la filosofía, el hombre está por encima de todas las cosas. ¿Ya? En caso de la vanguardia, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en la poética, el versolibrismo, el uso de imágenes sui generis, totalmente nuevas e inéditas, el cultivo de caligramas, la tendencia de la economía expresiva. En la narrativa, el flashback, o sea, las visiones en vida pasada, el monólogo interior o el flujo de conciencia, lo que, ¿no? El momento de hablar para uno mismo, el tiempo circular, la perspectiva múltiple y los vasos comunicantes. Entre sus representantes están Ernest Hemingway con El viejo y el mar, Frank Kafka con Metamorfosis,
Jane Jones con Ulises, William Faulkner con El sonido y la furia, Jean-Paul Sartre, La náusea, Albert Camus, La peste, André Breton, Fata Morgana, Ezra Pound con Cantos, Paul Eulard con El amor y la poesía, Luigi Pirandello, 6 personajes en busca de autor, Henry Ibsen con Casa de Muñecas, George Bernard Shaw con Pigmalión y Bertolt Brecht con Madre Coraje y sus hijos. Ya, uno de sus autores destacados, como he mencionado, es Franz Kafka. Nace él en Praga en 1883, de origen judío, pero considerado alemán. Vivió siempre aquejado por la enfermedad. Sus amores son Felix Bauer y Julie Worisek. Su gran amor, Dora Whitman. Estudió leyes. Tuvo una relación conflictiva con su padre. Su amigo y albacea fue Max Brod. Muere en una clínica de Viena en 1924. Entre las características de la obra de Franz Kafka, es una literatura expresionista del vanguardismo, que confronta la realidad con lo absurdo. Planteó la libertad como una instancia inalcanzable. Tuvo una influencia de Kierkegaard. El mundo que presenta la obra de Franz Kafka es un mundo atormentado y angustiante. Entre las obras más importantes de Kafka tenemos El proceso, El castillo, Carta al padre, Metamorfosis y América. Justamente Metamorfosis es la obra que ustedes van a leer para mañana, ¿ok? Para la práctica de mañana. Entonces, vamos a entender un poquito más de esta obra, ¿ok? Metamorfosis es un relato largo o novela corta, ¿no? Publicada en 1916, cuyo ambiente, como el resto de las obras de Kafka, posee una atmósfera propia, originalísima, en la que se respira la existencia de una lucha llevada a cabo mediante una inteligencia de penetración decididamente anormal, hasta el último grado de destrucción espiritual. Al despertar, Gregorio Samsa, una mañana, tras un sueño intranquilo, encontróse en su cama convertido en un monstruoso insecto. Y aquí las primeras palabras del cuento, escritas como al descuido y sin preocupación por lo grave de la revelación. Lo extraño es que ni siquiera el mismo protagonista se haya muy asombrado. Únicamente teme llegar con retraso a su empleo. Es un viajante de paños. Por causa de esta ligera indisposición, Gregorio permanece encerrado en su habitación. Sus padres y hermanos están ya inquietos. Cuando penetra en la casa el jefe de su oficina, preocupado por la demora, Gregorio, excitado, consigue abrir la puerta golpeando con su cabeza de insecto el pestillo. Ante sus asqueados y asombrados interlocutores, cree ser el único que conserva la serenidad y dice con voz ininteligible y animal: bueno, me visto al momento, cojo el muestrario y salgo de viaje. Cierto que hoy me encuentro en un grave aprieto, pero trabajando sabré salir de él. El jefe, aterrorizado, se retira. Gregorio comienza su nueva existencia. Todo es de una simplicidad y una coherencia terrible. El campo abombado y viscoso de Gregorio, sus muchas y frágiles patas, le impiden moverse con soltura. Su hermana le lleva alimentos y le limpia el cuarto, pero termina por ceder a su repugnancia y es reemplazada por una tosca sirvienta. Es preciso que intentemos deshacernos de él, termina diciendo la hermana al padre. No es posible sufrir en la propia casa estos tormentos. Y Gregorio muere una noche, aún más firmemente convencido que su hermana
de que tenía que desaparecer. Gregorio, como personaje de Kafka, del proceso, vive un proceso gradual de persuasión de la propia culpa, de la necesidad de su destrucción. Se insinúa el tema en todo el libro y se cierra con la última frase cuyo realismo verbal configura una imagen de proyecciones simbólicas que serán en lo sucesivo el procedimiento típico de Kafka. ¿No? Personajes, Gregorio Samsa, Grete, su hermana, ¿no? La madre, el padre y la criada. Entre los temas que aborda, en este caso, la obra, está la alienación del sujeto moderno que conduce a una automatización de su vida cotidiana. Otros temas secundarios, la mutación del hombre en insecto, la rutina de la vida burocrática, la marginación, la incomunicación y la explotación del hombre. ¿Okay? De alguna manera podemos decir que el vanguardismo toma ciertas licencias, en este caso, de los movimientos barrocos, ¿no? En el sentido de que trata de trabajar en las figuras retóricas. Y en este caso, por ejemplo, lo que nos expresa Franz Kafka, habla específicamente, ¿no? De esa, o sea, al tomar, o sea, esa transformación, en este caso, de un hombre a un insecto, un hombre comúnísimo a un insecto, justamente, ¿no? Lo que hace, o sea, lo que trata de plantear ante Gregorio Samsa, ante ese personaje, es justamente que ante las dificultades, ¿no? En este caso, el hombre no puede salir de todas esas relaciones que va desarrollando en el curso de su vida. ¿Ok? Entonces, no, de alguna manera no pudieron, o sea, ante lo peor que le pudo pasar a Gregorio Samsa, su familia no pudo resistir la repugnancia que le generaba, ¿no? Que le podía generar su nuevo aspecto. Entonces, fue un proceso en donde tuvieron que lidiar hasta lo último y en donde ya él prefirió su propia autodestrucción, ¿no? Porque no soportaba que su familia pues lo marginara o se distanciara, ¿no? De este modo. ¿Okay? Vamos a ver ahora un video para poder, en este caso, desarrollar un poco más de detalle el argumento de la metamorfosis, ¿no? Y así ustedes puedan, en este caso, tener una idea al momento de leer esta obra. Oye, Indra. My Life, la metamorfosis de Franz Kafka. Una mañana, Gregorio Samsa se levantó y descubrió que se había convertido en un monstruoso insecto. Estaba acostado en la cama sobre un duro caparazón. Su abdomen era de color marrón y al alzar la vista vio que tenía numerosas patas que se agitaban descontroladamente. Miró a su alrededor y su habitación parecía la misma de siempre. Sobre la mesa estaba el muestrario de paños, necesario para su trabajo de viajante de comercio. Y en la pared estaba colgada la imagen de una mujer vestida en ropa de piel, que había recortado recientemente de una revista. Acostado sobre el caparazón, notó la lluvia que aparecía desde su ventana y se puso a pensar en lo cansado que era su trabajo. Viajar todo el tiempo, estar atento a los enlaces en los trenes, la comida mala y la incapacidad de hacer relaciones duraderas. Pensó en volver a dormir y olvidarse de lo que estaba ocurriendo, pero entonces recordó que no podía llegar tarde a trabajar, que aún tenía que aguantar 5 o 6 años para pagar la deuda de sus padres.
Puso la vista en el despertador sobre la mesa y se sorprendió. Se había quedado dormido y no había escuchado la alarma. Su intención era haberse levantado a las 4 para coger el tren de las 5, pero ahora eran casi las 7 menos cuarto y el último tren salía a las 7. En un intento de salir de la cama, Gregorio se da cuenta que el caparazón es muy pesado y no puede moverse con facilidad. Además, siente un dolor y un comezón que tiene en el costado. Al mirarlo, nota que el área está cubierta de puntos blancos. De repente, en su intento de no llegar tarde al trabajo y ser reñido por su jefe, la madre de Gregorio toca la puerta de su habitación. Le pregunta si está bien o si se encuentra muy enfermo para ir a trabajar. Gregorio le responde a su madre que está bien, pero al hacerlo se da cuenta que su voz ha cambiado por un chirrido. Apenas logra entender sus palabras y por eso responde lentamente en un intento de que su familia no note el cambio en su voz. Pero su padre no se conforma con la respuesta, porque enseguida toca fuertemente la puerta buscando que Gregorio ceda y diga la verdad de lo que le ocurre. En ese momento agradece el hábito que tiene de cerrar la puerta con llave siempre que vuelve del trabajo. Gregorio vuelve a balancearse en la cama para intentar salir. Cuando está a punto de caerse de la cama, alguien toca la puerta de casa. Es el gerente de su trabajo, que ha venido a casa a preguntar si Gregorio está bien y en condiciones para ir al trabajo. Gregorio se sorprende y con un balanceo intenso cae de la cama al suelo de su habitación. El gerente escucha el ruido y remarca que algo sucede ahí dentro. El padre de Gregorio le vuelve a pedir que abra la puerta, pero Gregorio se niega a hacerlo. El gerente sospecha del comportamiento de Gregorio y le acusa de robar dinero de la empresa y de no responsabilizarse de los pagos que debe hacer. Además, resalta que las ventas de Gregorio últimamente no han sido muy buenas. Esto ofende a Gregorio, quien intenta convencer al gerente de que no hay nada malo con él y que vuelva a la oficina e informe que llegará pronto a trabajar. Al otro lado de la puerta, escucha a sus padres y al gerente criticar su comportamiento y actitud de la mañana. Gregorio consigue llegar hasta la puerta y nota que sus patas dejan un rastro de líquido pegajoso marrón en la puerta. Apoyando todo el cuerpo en la puerta, la abre de un lado y logra arrastrarse al salón de la casa. La revelación de su nueva forma sorprende a sus padres y al gerente. Gregorio intenta defender su situación al gerente, señalando que los viajantes de comercio generalmente son objeto de críticas y rumores. Pero el gerente no le escucha y se aparta de la puerta disgustado. Gregorio intenta seguirle para impedir que genere rumores sobre él. Su cuerpo se tambalea al suelo, pero por primera vez desde que se despertó, consigue controlar sus patas y atravesar el salón. El gerente corre y sale de la casa. Gregorio intenta perseguirle, pero sus movimientos solo asustan a su madre y cae desmayada. Como resultado, su padre coge el bastón del gerente y un periódico enrollado. Con varios golpes intenta regresar a Gregorio a su habitación. Gregorio aún no controla los movimientos de su nuevo cuerpo y tarda mucho en volver a entrar a su cuarto. Por un momento, Gregorio se queda atascado entre el marco de la puerta, pero su padre, con un fuerte golpe, consigue desatascarlo y meterlo en la habitación. Una vez dentro, Gregorio escucha a su padre cerrar la puerta dejándolo solo en la habitación. Después de que la puerta se cierre, Gregorio no escucha nada más que el silencio al otro lado. Gregorio vuelve a despertar más tarde y al acercarse a la puerta siente un dolor en su lado izquierdo y se da cuenta que se ha lastimado una de sus patas por la mañana. Lo ha despertado el olor a comida. Cuando gira la cabeza encuentra un poco de pan y leche que ha dejado su hermana, Grete. Le sorprende que lo que antes era su comida preferida ahora le repugna. Gregorio la deja a un lado y percibe el silencio que hay a su alrededor. Su padre solía leer el periódico en voz alta a su madre y a su hermana, pero esta vez no lo hace. Entonces se pone a pensar sobre el futuro de su familia. Al tener trabajo era capaz de dar dinero a su familia para que pudieran mantenerse. Le preocupaba el destino de su familia ahora que se había quedado sin trabajo. Para alejarse de sus pensamientos, Gregorio se puso a dar vueltas en su habitación. Ya no se sentía cómodo allí dentro. El techo era demasiado alto para él, así que decidió que el mejor sitio para esconderse sería debajo del sofá. A la mañana siguiente, Gregorio despierta con el sonido de la puerta abriéndose. Su hermana lo mira y asustada cierra la puerta de un golpe. Al cabo de unos momentos vuelve a entrar y se da cuenta de que Gregorio no ha tocado el pan y la leche que le había dejado. Al salir de su escondite, Gregorio ve que su hermana le ha cambiado la comida que le había puesto y feliz se come los restos de vegetales podridos y queso mohoso, pero no toca nada de la comida fresca. Cuando escucha la llave de la puerta, corre de vuelta al sofá y deja que su hermana entre a limpiar. Aquel primer día, Gregorio escuchó por casualidad los comentarios de su padre acerca de la situación económica de la familia. La situación no estaba tan mal, porque cuando el negocio de su padre fracasó, aún quedaba un poco de dinero, lo suficiente para mantenerlos con vida.
Su padre además explicó que el dinero que ganaba Gregorio no se usaba por completo para pagar los gastos de la vida de la familia, sino que se destinaban a los ahorros. Gregorio se enfadó con su padre por no haber usado el dinero para pagar la deuda que tenían, ya que así él podría haber renunciado a su trabajo hace tiempo. Pero entonces escucha a su padre anunciar que los ahorros le servirían a la familia para mantenerse por 1 año o quizá 2, pero que tendrían que buscar empleo todos. Esto deprime a Gregorio, siente que la transformación solo ha traído problemas a casa. Aún después de 1 mes, la familia de Gregorio no logra acostumbrarse a su nueva forma. Grete continúa dejándole comida, pero no es capaz de mirar a Gregorio sin disgusto. Cuando entra en su habitación, la escucha abrir la ventana y tomar aire. No soporta el olor que Gregorio deja, así que para intentar obtener el perdón de su hermana, Gregorio decide cubrirse con una sábana cada vez que ella entra a su habitación. Pero en lugar de recibir un agradecimiento, su hermana solo agradece que no tiene que mirarle al entrar. Gregorio pasa los días arrastrándose por las paredes de su habitación y descubre que le agrada quedarse colgado del techo. Aquí se deja ir por completo y a veces olvida que se ha convertido en un insecto y cae al suelo por el rastro del líquido que va dejando. Grete se da cuenta de lo que está haciendo y decide sacar todos los muebles de su habitación para darle más libertad de movimiento. Pero cuando le pide ayuda a su madre, ella se pregunta si es la decisión correcta. Teme que al hacerlo estarán aceptando el hecho de que Gregorio será por siempre un insecto. Gregorio quiere decirles que él sí quiere quedarse con sus cosas, así que cuando salen por un momento de la habitación, abandona su escondite debajo de la sábana y se pone sobre la imagen de la mujer vestida con un abrigo de piel. Entonces su madre y su hermana vuelven a la habitación. La primera en ver a Gregorio es Grete, y rápidamente le dice a su madre que no entre en la habitación. Pero es muy tarde. Cuando entra y ve a Gregorio en la pared, cae desmayada en el sofá. Grete corre al salón a buscar algún remedio para ayudar a su madre. Mientras, Gregorio permanece en su habitación mirando a su hermana desde la puerta. Cuando Grete se gira y ve a Gregorio, se asusta dejando caer una botella de medicamento al suelo. Mientras Grete intenta despertar a su madre, Gregorio da vueltas por la habitación hasta marearse y caer de espaldas sobre el suelo. De repente, el padre llama a la puerta de casa y Grete le abre. Cuando ve que la madre está tirada en el suelo, le pregunta a Grete qué es lo que ha ocurrido. Ella le responde que Gregorio se ha escapado y en consecuencia su madre se ha desmayado. Al ver a su padre enfurecido, Gregorio escapa corriendo a su habitación. De un golpe, el padre de Gregorio entra en el dormitorio. Gregorio se da cuenta de que su aspecto ha cambiado desde su transformación. Desde que comenzó a trabajar en el banco, el uniforme que lleva le da una mejor apariencia. Su padre intenta atraparlo, pero Gregorio es muy veloz y consigue escapar rápidamente, hasta que, en una medida desesperada, su padre comienza a lanzarle manzanas y consigue darle con una en la espalda. Gregorio, dolorido, permanece en el suelo. La herida de la manzana tardó 1 mes en curarse, pero como nadie se atrevía a acercarse a Gregorio, la manzana se mantuvo en su caparazón. Aún así, la familia le dejaba la puerta un poco abierta por las tardes, y Gregorio aprovechaba estos momentos para observarlos reunidos en el salón. Todos los miembros de la familia habían conseguido empleo. Su padre trabajaba en el banco, su madre era costurera y Grete trabajaba por las mañanas de vendedora, mientras que por las tardes aprendía francés y taquigrafía. Gregorio descubrió que las finanzas de la familia no mejoraban. Tuvieron que vender la joyería familiar y se quejaban de los gastos de vivir en un apartamento tan grande, pero sentían que no podían hacer nada al respecto porque no sabían qué hacer con Gregorio. Además, Gregorio se dio cuenta de que habían contratado una asistenta para ayudar con la limpieza de la casa. Pero a diferencia de la que tenían antes, esta mujer no le tenía miedo a Gregorio. A veces incluso le llamaba bicharraco. Cuando él intentó atacarla una mañana, ella lo amenazó con una silla. Unos días después, la familia decidió recibir a 3 huéspedes en el apartamento para ganar un poco más de dinero. Y para hacerles espacio, la familia utilizaba la habitación de Gregorio como almacén, dejándole contenedores de basura y muebles que ya no servían. Los huéspedes comían en el comedor junto al resto de la familia, y en esos momentos la puerta de la habitación de Gregorio permanecía cerrada. Hasta que una noche, la asistenta accidentalmente la dejó entreabierta y Gregorio decidió observar a los huéspedes. Mientras comían, Gregorio permaneció en su habitación. De repente escuchó a Grete tocar el violín. Era la primera vez que la escuchaba tocar desde que se había transformado. Al escuchar la música, los huéspedes le pidieron a Grete que tocara el violín en el salón. Cuando Grete volvió a tocar, Gregorio sacó la cabeza por la puerta. No le importaba si los huéspedes lo descubrían porque le encantaba escuchar a su hermana tocar el violín. Quería acercarse a ella para pedirle que tocara en su habitación, pero estaba a medio camino cuando uno de los huéspedes lo vio.
Los tres se sorprendieron al mirar a Gregorio, pero enseguida se enfadaron al darse cuenta de que durante todo este tiempo habían compartido un espacio con un insecto asqueroso. Enfadados, los huéspedes le informan al padre de Gregorio que se irán del apartamento sin pagar ni un céntimo, y uno de ellos amenaza con demandarle. Cuando entran en su habitación, Grete se pone furiosa y le insiste a su padre que deben encargarse de Gregorio. Apenado, Gregorio comienza a caminar de regreso a su habitación. Sus movimientos asustan a Grete, pero luego su familia reconoce que su intención nunca fue causarles daño y le dejan que vuelva a su habitación. Cuando Gregorio entra, Grete cierra la puerta con llave. Una vez dentro, Gregorio comienza a sentirse cómodo. Sus dolores desaparecen y la herida de la manzana deja de molestarle. Cuando el reloj marca las 3 de la mañana, Gregorio deja caer su cabeza al suelo y muere. Por la mañana, la asistenta descubre el cuerpo de Gregorio en su habitación y se lo anuncia a la familia. Una vez que la asistenta limpia toda la habitación, la familia toma la decisión de despedirla y de echar a los huéspedes del apartamento. La familia se tomó el día libre y cogieron un tranvía hacia el campo. No podían quejarse de sus vidas. Todos tenían trabajos buenos y ahora que ya no estaba Gregorio, podrían mudarse a un apartamento más pequeño. Además, el señor y la señora Samsa estaban de acuerdo en que era hora de buscar un marido para Grete. ¿Conocías la metamorfosis de Kafka? Cuéntanos en los comentarios y recuerda suscribirte si quieres ver más resúmenes de clásicos. ¡Hasta el próximo vídeo! Ok, entonces, bueno, hemos visto en este caso, es un resumen bastante completo sobre la metamorfosis, ¿no? De alguna manera, ¿no? O sea, como hemos visto al momento de revisar la sesión, ¿no? Sí, ahí, por ejemplo, Kafka plantea, ¿no? ¿No? Plantea en ese caso críticas hacia la vida moderna, ¿no? Desperson. Sí, yo creo que ese sería el término, ¿no? Una despersonalización ¿no? del ser humano, ¿no? Simplemente visto como obrero, como peón, como trabajador, ¿no? En la figura del jefe que, o sea, a él o sea, no le importaba a Gregorio como persona, que hubiera desaparecido. Lo que a él le importaba era, en ese caso, al trabajador, ¿no? O sea, tengo que hacer esto y él sabe hacerlo, y si no está, me desespero. No lo tomaba como el ser humano de, oye, ¿qué pasó con él? ¿Por qué tuvo? No, sino es, ¿no? La crítica en ese caso a ese trabajo sobrecargado y en este caso poco humano, ¿no? Que hasta el momento, si lo vemos bien, hasta la fecha todavía continúa, ¿no? Entonces, y de repente podemos decir, ¿no? Que esta metáfora del cambio de Gregorio con un insecto, de alguna manera también es plantea, ¿no? Plantea de repente hasta qué punto muchas veces la familia puede estar, ¿no? Unida de repente, ¿no? O sea, tal vez ante un familiar que tal vez no es el más, o, o que de repente cuya personalidad puede traer problemas, ¿no? En ese caso, obviamente el pobre Gregorio más bien tuvo una infausta reacción, no fue, o sea, no fue algo premeditado, pero en ese caso, ante ese conflicto, en ese caso, la familia pudo llegar hasta donde pudo, pero él ya se sentía se sentía inútil y a la vez también se sentía más bien nocivo para él, ¿no? Para el crecimiento de ellos. Él se decía porque no solamente la familia dejaba de percibir lo que él ganaba, sino que además también se convertía en una carga. Tanto es así que la familia, o sea, no podía en ese caso mejorar, o sea, en todo caso, tenía que mantener ciertos pagos, ¿no? Como en el caso de la casa, porque no podían con él hacer otra cosa.
Entonces, es un ensayo para revisar y para poder, en este caso, seguir analizando. En 5 minutos volvemos con la siguiente sesión que nos toca. ¿Ok? Entonces, vayan a descansar y regresamos en 5 minutos.